Bien, nos vemos nuevamente hoy día viernes. Espero que tengamos un buen fin de semana. Ahora que estamos comenzando la tercera unidad, que son, por supuesto, leyes de Newton. Hoy día voy a hacer ejercicios, no tanto así como para mostrarles que puede haber en la prueba. Los ejercicios que hago aquí son siempre más complicados, más detallados, sino que estos primeros ejercicios son más que nada para que ustedes tengan las herramientas, o más bien para que aprendan las herramientas con las cuales enfrentarse a los problemas de la prueba. Eso sí, a medida que introduzco estos problemas, vamos a reintroducir nuevamente conceptos como tensión, fuerza elástica y otros que puede que no haya mencionado en la clase anterior. Ahora, ¿dónde está? Ahí está. Los ejercicios que quiero trabajar hoy día son los que se llaman problemas de estática. Como el nombre lo dice, son problemas donde el objeto o la situación de estudio es estática. Eso quiere decir de que lo que estemos analizando está quieto. Y a partir del conocimiento de que está quieto, vamos a desarrollar el problema. Y vamos a tener que constantemente referenciar el hecho de que el sistema está quieto y su consecuencia, o más bien cómo se traduce este conocimiento a el formalismo matemático de la física para resolverlo. Y este es un problema del libro Semansky, el cual yo vuelvo a visitar constantemente. El enunciado, como ahí lo estarán viendo ahora, una esfera uniforme sólida de 45 kilogramos, cuyo diámetro es de 32 centímetros, se apoya contra una pared vertical sin fricción, usando un alambre delgado de 30 centímetros, con masa despreciable, como se indica en la figura. A. Elabora el diagrama de cuerpo libre de la esfera y úselo para determinar la tensión en el alambre. Y B. ¿Qué tan fuerte empuja la esfera a la pared? Ahora, mientras dibujo la situación aquí en la pizarra, ¿es correcto decir de que es la pelota la que empuja a la pared? ¿O la pared es la que empuja a la pelota? Bueno, por supuesto, es ambos. Bien, el diámetro es de 32 centímetros. Esto quiere decir de que el radio de la esfera son 16 centímetros. Voy a tener que pegarme a la pizarra. Y este largo de aquí son 30 centímetros.
Hay algo interesante en este ejercicio respecto a la geometría, que es que vamos a necesitar, por supuesto, trigonometría para resolver este ejercicio, pero no vamos a necesitar el ángulo de por sí, porque en estricto rigor siempre lo único que necesitamos para tomar en cuenta los ángulos es, por supuesto, es la razón entre los lados opuestos o adyacentes con la hipotenusa del ángulo del ángulo correspondiente. Ahora, pensemos, ¿qué fuerzas están actuando sobre la pelota? Por supuesto, tenemos el peso de la pelota de por sí. Eso es como lo obvio. Y, por supuesto, lo que nos dice el enunciado, la tensión de la cuerda. Vamos a ponerle un nombre a este angulito, más que nada para tenerlo claro. Ahora, son estas las únicas dos fuerzas que están actuando sobre el sistema. ¿Alguien? No hay una normal, porque una pregunta está apoyado a la pared, ¿no? Por supuesto. Disculpen. No. Para responder tu pregunta, sí, hay una normal, pero la normal está sobre el eje X. Ahora, algunos de ustedes estarán pensando, quizás, en que ya que, ya que es la pelota la que se está apoyando sobre la pared, no debería haber una fuerza la cual está eh, esencialmente siendo ejercida por la pelota por sobre la pared. Pues bien, sí hay, y esa es la componente horizontal de la tensión. Cuando estamos viendo cuando estamos haciendo nuestros diagramas de cuerpo libres y buscando las fuerzas que actúan las fuerzas que actúan sobre un objeto, en especial, o más bien es más evidente en los problemas eh, en los problemas de estática o de equilibrio estático, que tiene que haber un par de fuerzas en cada eje. Y si es que no las ven, tienen que pensar en en, en estas fuerzas, las cuales están inclinadas respecto a un eje, como dos fuerzas. Entonces, aquí es más fácil verlo porque no hay tantas fuerzas. Aquí el peso está siendo contrarrestado por la componente vertical de la tensión y aquí la componente horizontal de la tensión
está siendo contrarrestada por la normal. Entonces, ahí tenemos claramente la tercera ley de Newton en acción. No es porque por cada fuerza que encontremos tiene que haber una opuesta, sino de que las fuerzas que encontremos se opongan de alguna forma entre una y otra. Entonces, la primera parte del enunciado nos pide encontrar la tensión del alambre. Primero vamos a necesitar encontrar este ángulo, o lo que es como más sencillo, es simplemente encontrar el seno y coseno de este ángulo. Entonces, la hipotenusa de este triángulo son 46 y el cateto opuesto a este ángulo son 16. Ya sé. Aquí estamos nuevos. Entonces, ¿por qué 46? Porque el radio de la esfera son 16. 16 era, ¿cierto? Porque me... 32, sí. Entonces, son 16 más 30, 46. 16 aquí. Y aquí sería, por supuesto, la raíz cuadrada de 16 al cuadrado más 46 al cuadrado. No. 46 al cuadrado menos 16 al cuadrado. Después ustedes lo pueden verificar. Este es un paso que no les debería tomar mucho tiempo. Entonces, el coseno de este ángulo sería cateto opuesto, así. Cateto opuesto dividido en cateto adyacente dividido en hipotenusa, que sería 46 por la cosa fea. Está dividido en la cosa fea. Y el seno sería 46 sobre 16. Eso puede simplificar después. Y ahora tengo estos como datitos, eso es bueno. Nuevamente, como había dicho en la clase anterior, analizamos los problemas en sus ejes. La suma de las fuerzas que actúan en el eje X y la suma de las fuerzas que actúan en el eje Y. Pero como tenemos una fuerza la cual está actuando en ambos ejes, vamos a tener que descomponerla, esta primera. Entonces, tensión. Tenemos que está... Claro. Su componente en X es el cateto opuesto a este ángulo, así que le corresponde el seno. Entonces, sería T 46 sobre 16 y más T, así. En este caso T es simplemente el módulo de la tensión. Y aquí la cosa fea. Si alguien pudiese meter la cosa fea en la calculadora y tener un valor exacto, estaría muy agradecido. Bien, ahí tenemos la tensión en el eje X y en el eje Y. Ahora podemos hacer nuestra sumatoria de fuerzas. Partamos por el eje X.
Entonces, tenemos en el eje X solamente la normal y tenemos la tensión en el eje X. Entonces, la normal está apuntando a X negativo, así que aquí es negativo, menos N, más T por 46 sobre 16, que sería esta, la coordenada X de la componente X de la tensión, y esto es, por supuesto, igual a 0. Este objeto está en equilibrio, así que, o sea, está quieto. Y la condición para que la sumatoria de las fuerzas sea 0 es simplemente de que esté en movimiento rectilíneo uniforme o que esté simplemente quieto. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser menos el peso más la componente vertical, que sería T 46 sobre raíz de 46 menos 16 al cuadrado. Me quedo feo. Ahí sí. Esto, por supuesto, igual a 0. Entonces, primero, ustedes verán aquí un problema. ¿Cómo es que puedo despejar ya sea la normal o la tensión si es que no conozco una de las dos? Pues bien, la respuesta está en la ecuación de abajo. Conocemos la masa, nos la dan en el enunciado. Conocemos, bueno, y conocemos el resto de la ecuación. Sabemos de que al otro lado es 0, así que podemos pasar una de estas y despejar derechamente la tensión. Si conocemos la tensión aquí, conocemos la normal. Ahora, probablemente esto no se les haga muy familiar en alguna instancia, pero lo que ustedes ven aquí es un sistema de ecuaciones. Esto no es nada más que lo mismo que x más y igual a 0 y, por ejemplo, ax más bi igual a 0. Típicamente en media lo que les dan son los tres métodos de resolver resolver sistemas de ecuaciones. Que son, por supuesto, el método de sustitución, igualación y lo que se llama el método gaussiano. O quizá esté olvidando otro. Ahora mismo me acuerdo del de sustitución y el de igualación. Pero lo que tienen que recordar es de que hay una condición para que estos sean resolvibles. Aquí, en este sistema sencillito, claramente podemos ver de que hay dos incógnitas, X e Y. Más bien, para que no confundan A y B, vamos a ponerle el número. Okay. Hay dos incógnitas y dos ecuaciones. Si el número de incógnitas es igual al número de ecuaciones, el sistema va a poder resolverse. Y esa es la mayoría de los casos con los problemas de física. Tenemos una cantidad igual de incógnitas y ecuaciones, de forma tal de que en los ejercicios se puedan pedir valores específicos. Entonces, si es que a ustedes les está faltando una ecuación o no encuentran la otra incógnita que debería igualar el número de ecuaciones,
con incógnitas es porque ahí están olvidando parte de la física o es que simplemente no se han dado cuenta de algo dentro del problema que les va a permitir resolverlo. Más que nada, un pequeño tip de cómo se construye un problema de física esencialmente. Entonces, ya encontrándonos en esta situación, lo que tenemos que hacer es recordar qué es lo que sabemos y lo que no. Les había dicho de que conocíamos esto y que desconocíamos T, pero conocíamos todo excepto T. Y eso es bueno porque podemos despejar T de esta ecuación. Y eso es precisamente lo que hay que hacer. Entonces, T, voy a adelantar unos pasos porque esto debería ser sencillo para ustedes. Sería masa por G por la cosa fea, pero al revés. 96 al cuadrado menos 16 al cuadrado sobre 46. Y esta sería la primera pregunta. En fin, la respuesta a la primera pregunta. ¿Cuánta es la tensión? Así de simple. La segunda era, ¿qué tan fuerte empuja la esfera a la pared? Ojo, que es la esfera a la pared. Entonces, ya conociendo T, podemos ir a la ecuación en el eje X y despejar. Entonces, la normal sería T por 46 sobre 16 y T es esto, entonces M por G, esta cosa. Por 46 sobre 16. Y esto sería igual a la normal, porque la normal pasa de negativo a positivo al otro lado del igual. Entonces, esto resulta en masa por G, 96 al cuadrado menos 16 al cuadrado sobre 16. Ahora, esta la respuesta a la segunda pregunta, pues sí. El tema es de que es la normal o es el módulo de la normal. Y bueno, hay que pensar en el enunciado. ¿Qué tan fuerte empuja la esfera a la pared? Eso quiere decir de que es la componente X de la tensión la cual está empujando desde la esfera a la pared. O más bien, es la componente X la tensión que representa cómo empuja, o más bien, cuánto empuja la pelota a la pared. La normal es desde la pared hacia la pelota.
Y la razón de que estos tengan el mismo módulo es simplemente porque como el sistema está en equilibrio, estas se contrarrestan. La fuerza normal tiene dirección menos X y esta cantidad de aquí también corresponde a esta parte de aquí. Tienen el mismo módulo, distinta dirección y por lo tanto son desde un objeto hacia otro y viceversa. Hasta ahora, ¿alguien tiene preguntas sobre el ejercicio o sobre alguno de alguna de las cosas que mencioné mientras hacía el ejercicio? Pregunta rápida, ¿por qué despejó el menos del MG? El peso aproximadamente. Ah, es porque es más que nada un dato. Prefiero trabajar con las cantidades implícitas antes de que andar calculando los números, porque cuando uno ya tiene el resultado es cosa de poner los números ahí y listo. Y uno ya tiene el resultado. Uno no tiene que andar calculando cada vez que uno hace. Cuando uno trabaja simplemente con las variables, uno no tiene que recalcular cada vez que uno hace un paso. Entonces, si es que yo hubiese puesto esto aquí, lo hubiese pasado, ya pasé esta parte de aquí, ahora tengo que calcularla y luego tengo que multiplicarla por el resto. Ok. Es más que nada una forma de trabajar. Si es que a algunos de ustedes les cuesta bastante el álgebra, por mientras, solamente por mientras, porque esta técnica no les va a servir por siempre, si es que tienen los datos, reemplacen todos los datos que tengan en esta etapa del problema y las incógnitas se van a revelar por sí solas. El tema es que no siempre van a tener problemas así. A veces en las pruebas, en especial durante lo que vaya a ser la época presencial, van a tener que trabajar problemas que son solo variables. Y estos problemas se van a hacer más presentes a medida de que sigan cursando cursos cada vez más avanzados. Entonces, más que nada eso. Pueden usar esa técnica, pero van a tener que en algún momento trabajar sus habilidades del álgebra para poder continuar con cursos más avanzados. Más que nada un servicio de utilidad pública para ustedes. ¿Alguna otra pregunta para seguir haciendo estos ejercicios de estática? Bien, si no hay ninguno, permítanme borrar la pizarra y vamos a continuar con otro ejercicio.
Ahora vamos por los problemas del texto guía. Estos son problemas resueltos del libro. Así que, si es que ustedes no me entienden, pueden seguir al libro o pueden estudiarlos en grupo. Entonces, son... sí. Para responder tu pregunta antes, sí, despejé para obtener T, porque es lo que podía obtener antes de poder despejar la normal. Ahora les voy a compartir el libro bien. Casi se me pierde Casi se me pierde el libro dentro de tantas ventanas. En fin. Problema: un trineo se atado a un árbol sobre una colina cubierta de nieve sin fricción, como se muestra en la figura 415A. Si el trineo pesa 77 newtons, determina la fuerza ejercida por la cuerda T y la magnitud de la fuerza normal ejercida por la colina sobre el trineo. Vamos a dejar el problema aquí. Tenemos el árbol. Disculpen lo agresión geométrico que se ve este árbol, pero hay que ser práctico. Y es este trineo. Y estos son 30 grados. Bien. No tenemos que calcular el peso porque nos dan el peso, así que eso sería una fuerza directamente hacia abajo. Y tenemos la tensión y tenemos la normal, que es perpendicular a la superficie. Ahora, como verán, este es un problema de plano inclinado. Supongo que también los han visto en la media, si es que los vieron en la media. Y que este ejercicio cuente como su introducción a los planos inclinados. Disculpen. Bien. Esto se ve un poco feo, pero es suficientemente ilustrativo. Ahora, cuando estamos trabajando, o más bien, cuando el problema nos da un plano inclinado, nosotros lo que hacemos es inclinar tanto nuestro diagrama de cuerpo libre como nuestro marco de referencia. O más bien, específicamente nuestro marco de referencia, porque si tenemos que hacer análisis dinámico, lo vamos a hacer con el marco de referencia como corresponde. Pero sí vamos a tener que inclinar nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces tenemos el peso aquí, tenemos la tensión sobre nuestro eje X y tenemos la normal sobre nuestro eje Y. Y es esencialmente esa es la idea, bueno, es más bien esta, la idea de inclinar el diagrama del cuerpo libre, porque el objetivo es alinear la mayor cantidad de fuerzas posibles. Porque si es que lo alineásemos con el peso, que sería directamente abajo, tendríamos dos fuerzas, las cuales tendríamos que descomponer esos componentes X e Y, y claro, eso es más tedioso que simplemente descomponer el peso. Ahora,
el tema con el que ustedes se van a encontrar la mayor parte del tiempo es esta parte de aquí. ¿Cómo es que yo encuentro el ángulo que necesito usar para descomponer el peso en sus componentes horizontales y verticales? Vemos lo que vamos a hacerle zoom, por decirlo así. Vamos a aplicar que esto continúa. Aquí está el peso. Aquí están los 30 grados del plano inclinado. Y ahora, voy a hacer una línea perpendicular a la superficie. Entonces, lo que tenemos que aplicar aquí es nuestro conocimiento de triángulos. Esto de aquí son ángulos rectos. Entonces, este de aquí es un triángulo recto, ¿no? Y este de aquí también es un ángulo recto, porque es perpendicular a la superficie. Este ángulo de aquí tiene que ser 90 menos 30, lo que sería 60. O vamos a generalizarlo un poco para que tengan la seguridad de que esto sirve para esencialmente casi todos los planos inclinados. Esto sería 90 menos z. Pero este ángulo completo de aquí es 90. Entonces, 90 menos θ más ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da 90? Por supuesto, más θ. Entonces, este ángulo de aquí necesariamente tiene que ser el mismo ángulo de aquí para que, así, para que el ejercicio tenga sentido. Entonces, si ustedes ven esto de aquí, ustedes pueden decir, en mi diagrama de cuerpo libre, este ángulo de aquí va a ser el mismo. Y listo. Con eso debería haberles ahorrado una buena parte de un par de horas de sueño para que no se desvelen tratando de averiguar eso por ustedes. Estoy seguro de que varios de ustedes son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta por ustedes mismos, pero hay que ayudar al resto que no puede. Legítimamente les cuesta. En fin, vamos por esto. Primero tenemos que descomponer el peso en sus componentes horizontales y verticales. Entonces, la X es el opuesto, así que sería el peso por el seno de 30. En X negativo, porque está en el tercer cuadrante, y como es el tercer cuadrante, la Y también es negativa, que sería P coseno de 30. Entonces, sumatoria en el eje X sería la tensión en la dirección X positiva menos la componente horizontal del peso en la dirección X negativa. Eso sería igual a 0, porque claramente estamos hoy día trabajando problemas de estática. Las cosas que están quietas hoy día. Y alguien pregunta en el chat. Esto. No. Eso sería todo en el eje X. Y en el eje Y tenemos la normal.
y tenemos la componente vertical. Entonces sería normal menos P coseno de 30. Igual a 0. Y sí, es precisamente lo que nos da el ejercicio. Entonces, curiosamente, conocemos esto y tenemos una incógnita aquí, conocemos esto, tenemos una incógnita aquí. Así que lo único que tenemos que hacer es pasar estos dos al otro lado del igual y tenemos las respuestas al primer problema resuelto. Bueno, de hecho el segundo problema resuelto. El primero que está en el libro es muy matemático, por decirlo así. Entonces, la tensión sería P seno de 30. ¿Cuánto es? Así, el peso era 77 newtons. Eso era parte del ejercicio. Pero no es como que lo necesitásemos para resolverlo. Setenta y siete coseno de 30. Ahora el seno de 30. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 0. 0, 30. Este es un medio, así que esto sería 77 por 0,5 y esto por raíz de 3 por 0,5. Ahora, ¿cuánto es eso? Veámoslo, aquí tengo la calculadora. Pero el problema lo calculo por mí. Según el problema, esto sería 38,5. ¿No? Sí, 38,5. Y la normal sería 66,7. Y ahí está. El segundo problema de hoy día son los 9:21. Y sí, supongo que me alcanza para el siguiente. Oh, oh, no. Oh, disculpen. Oh, perdonen. Ah, todo lo que, o sea, la solución de este problema, la que hice está en... Disculpen. Se me olvidó dejar de compartir la pantalla porque no me avisaron. Pero en fin, voy a volver a explicar la cosa de cómo encontrar el ángulo de... Porque obviamente no, o sea, obviamente se perdió. Ya. Es mejor, así que no. Tenemos la puntita del plano inclinado, ¿no? Esto se extiende hasta el plano inclinado. Y tenemos aquí la cosa que está haciendo peso. Entonces, dibujamos el peso hacia abajo. Y desde el suelo del plano inclinado, en el punto que está directamente debajo de la cosa que está haciendo peso, en lo posible ahí, de forma de que formen un triángulo. Muy bien. Y donde se interseca aquí no importa.
Pero esto es idealmente lo que deberían tener. Ahora, esto de aquí es un ángulo recto, son 90 grados. Entonces, como los ángulos interiores de un triángulo suman 180, tenemos 90 más algo, tiene que dar 180. O más bien, como este es 90, estos dos tienen que sumar 90 también. Entonces, si este ángulo de aquí es θ, necesito algo a lo que sumarle para que me dé 90. Y eso es 90 menos θ. Entonces, esto más esto va a dar 90, ¿no? Pero este ángulo de aquí también es 90, porque esta es una línea perpendicular al plano inclinado. Entonces, ¿qué ángulo tiene que ser este? Θ también. Entonces, cuando estamos haciendo diagramas de cuerpo libre, ustedes pueden tener la seguridad de que este ángulo de aquí es igual al ángulo del plano inclinado. Me quedan 6 minutos de clase. No me pasa por tener problemas técnicos. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que se alcanzó a ver aquí? Profe, como que me perdí una parte en lo que mostró hace rato, que era eso, como ese triangulito, como que dice que había un error. ¿Cuál era? Porque por lo que veo no había ningún error. El dibujo anterior lo hizo bien. Muy antes me No, refiero. mi error fue simplemente no fue dejar el compartir pantalla activo. Porque lo dije mientras que estaba mostrando el problema, estaba dando toda la explicación. Mientras que estaba mostrando el problema, no estaba mostrando la pizarra. Ok. Era más que nada eso. Bien. Me quedan 4 minutos. Los voy a dejar con que prueben a hacer ustedes un así. Quizá, quizá alcance, si es que me permiten pasar un poquito de la hora. Vamos a ver no solamente un ejercicio de... O sea, vamos a adelantar un poquito el contenido de la siguiente clase. Bien. Este es un problema en el que sucede lo contrario. Las fuerzas no están equilibradas y por lo tanto hay una fuerza neta. Y según la segunda ley de Newton, la fuerza neta es igual a masa por aceleración. Así que un automóvil de masa m está sobre un camino cubierto de hielo inclinado en un ángulo de 20 grados. Como en la figura 418a. Determine la aceleración del automóvil suponiendo que no hay fricción en el plano. B, si la longitud del camino es 25 metros. El automóvil inicia desde el reposo en la parte superior. ¿Cuánto tiempo le toma llegar a la parte inferior? ¿Cuál es la rapidez del automóvil en la parte inferior? No me importan mucho claro, las preguntas que nos hacen son preguntas de cinemática. Pero honestamente lo que necesitamos para resolver este ejercicio
es solamente la aceleración. Entonces, voy a dejar de compartir. Y tenemos el plano inclinado, integrados y el auto. Sí, es un auto lo suficientemente decente. Ahora, ¿por qué la situación tan específica de un auto resbalando? Porque si es que el auto estuviese sobre sus ruedas, desplazándose por un plano inclinado con asfalto, ahí entramos en problemas los cuales, más bien, entramos en contenido, el cual no corresponde a este curso, porque la razón por la cual caminamos y por la cual las ruedas funcionan es precisamente fricción. Y es otro tipo de contenido completamente diferente cuando estamos eh, hablando de que es la fricción la cual causa el movimiento y no la cual se opone al movimiento. Así que hay que esperar a, a poder explicar esa situación más cotidiana. Pero sí, la razón por la cual patina sobre hielo es para tener un ejemplo de algo que podría suceder en el mundo real en el cual hay un plano sin fricción. Entonces, nuevamente, este ángulo de aquí es el mismo ángulo que el plano inclinado. El plano inclinado nos da una fuerza normal aquí. Y creo que esas son las dos. Sí, estas son las dos fuerzas que actúan sobre el auto. Entonces, no nos dan la masa, así que este ejercicio es casi esencialmente teórico. Entonces, primero vamos a tener que descomponer el peso. Este peso está sobre el cuarto cuadrante, así que X es positivo, Y es negativo. Entonces, el peso sería igual a mg, cateto opuesto, seno. Entonces, seno del ángulo inclinado en I menos mg coseno de teta j. Ahí sí. Bien, ahora podemos ver. Entonces, como el auto está acelerando solamente en el eje X, la sumatoria en el eje Y va a ser 0, pero la sumatoria en el eje X va a ser igual a masa por aceleración. Esta aceleración es en la dirección X positivo, así que es precisamente así. Algo que no se les debe olvidar nunca cuando traten con problemas de dinámica. La aceleración, o esta parte de aquí, debe tener el signo de la dirección a la que le corresponde. Si es que un objeto está yendo en X positivo, o más bien, si está acelerando en X positivo, esto tiene que ser positivo. Si está acelerando en X negativo, tiene que tener el signo negativo. Si está acelerando hacia arriba, aceleración positiva. Si es que está bajando, aceleración negativa. No se les olvide eso.
La sumatoria en el eje X. Primero, eje Y. Sería menos mg coseno, o sea, normal, menos mg coseno de teta sería igual a 0. En el eje X sería masa por g seno de teta igual a g seno de teta igual a masa por aceleración. Entonces, aquí podemos resolver por la normal, pero lo que nos va a dar, lo que les va a permitir responder las preguntas de cinemática del ejercicio resuelto es la aceleración. Se cancelan estos y ustedes ahí tienen la respuesta, que sería g seno de teta. Vamos a dejar esta clase hasta aquí. Así que voy a responder sus preguntas y voy a detener la grabación.